Bienvenidos a esta guía técnica sobre Asus UX582L. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Hoy vamos a abordar un problema muy común en los portátiles, especialmente en el Asus UX582L, la batería que no dura nada. Este síntoma puede ser frustrante, ya que limita la movilidad y productividad del usuario. La batería puede perder su capacidad de carga por el uso prolongado o por factores como el calor. Si no se repara a tiempo, podrías quedarte sin energía en momentos cruciales. Para llevar a cabo esta reparación, necesitarás algunas herramientas básicas, un destornillador de cabeza Phillips, una palanca de plástico, pinzas, y, por supuesto, una batería nueva compatible con el Asus UX582L. Es fundamental tener todo listo antes de comenzar. Primero, asegúrate de apagar el portátil y desconectarlo de la corriente. Luego, coloca el dispositivo en una superficie plana y limpia. Utiliza el destornillador Phillips para quitar los tornillos de la tapa trasera. Ten cuidado con la fuerza que aplicas, ya que puedes dañar la carcasa si te excedes. Una vez que hayas retirado todos los tornillos, utiliza la palanca de plástico para abrir la tapa con suavidad, comenzando por un borde y avanzando poco a poco. Al abrirlo, verás la batería en la parte inferior. Presta atención a los conectores y cables que están alrededor. Para extraer la batería, desconecta primero el cable que la une a la placa base. Usa las pinzas para ayudarte si es necesario. Después, retira los tornillos que fijan la batería en su lugar y sácala con cuidado. Para instalar la nueva batería, simplemente sigue el proceso inverso. Coloca la nueva batería en su sitio, atornilla los tornillos y reconecta el cable. Es importante que todo quede bien fijado, así que asegúrate de que no hay cables sueltos que puedan interferir. Si en este punto ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Una vez que hayas cerrado la tapa, vuelve a colocar los tornillos de la parte trasera y asegúrate de que todo queda bien ajustado. Antes de encender el equipo, verifica que no haya restos de herramientas o piezas sueltas. Para evitar que este problema vuelva a ocurrir, es recomendable calibrar la batería de vez en cuando y evitar dejar el portátil conectado todo el tiempo. Además, mantén el dispositivo alejado de fuentes de calor y asegúrate de que la ventilación no esté obstruida. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda la península. Enlace en la descripción.